Nos va a acompañar Martín Cáceres, director del Centro de Innovación del Mineduc, Enlaces. Bienvenido, Martín. Estamos preparando tanto el equipo como a Martín para la presentación. Muchas gracias nuevamente por participar. Bien, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo lo han pasado? Bien, está súper interesante el seminario, yo encuentro. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un recorrido bien interesante. Primero, Marcelo, ¿cierto? Nos hizo una presentación súper interesante y profunda para entender lo que es la inteligencia artificial. En general, en estos encuentros, como que pasamos rápido por ese tema. Y es fundamental entender cómo funciona para después ver las aplicaciones. Y después bueno, la presentación de Daniela, maravillosa, ¿cierto? Cómo mostró cómo utilizarlo pedagógicamente, más allá de entender la herramienta, o más bien, integrar, entender la inteligencia artificial con utilizarlo como una herramienta para desarrollar soluciones. En un enfoque pedagógico, ¿cierto? Que pone los aprendizajes al servicio de la resolución de problemas reales. Así que maravilloso. Y bueno, desde el punto de vista, ¿cierto? De las herramientas mismas que abren oportunidades bien interesantes, yo voy a plantear otro punto de vista, que es cómo lo estamos abordando desde la política pública, cuáles son los desafíos que vemos y qué es lo que estamos proponiendo como Ministerio de Educación. Entonces les voy a contar un poco desde ahí cómo lo estamos abordando. Ahí está. Esto yo creo que ya lo saben. ¿Por qué? Pero me gusta siempre partir con esto. ¿Por qué es importante abordar lo tecnológico en la educación? Porque se podría decir que, bueno, la educación se trata de preparar a los estudiantes en habilidades, ¿cierto?, que son fundamentales, lenguaje, matemáticas. Hay todo un debate mundial de qué tanto la tecnología sirve o no sirve para el aprendizaje. Está el debate de la prohibición de los celulares, ¿cierto?, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y se podría decir que en realidad la tecnología puede ser más un distractor para los procesos de aprendizaje que realmente ayudar. Sin embargo, lo que yo creo, creemos como ministerio, y yo creo que compartimos esta visión, es que más allá de la tecnología como una herramienta para el aprendizaje, la tecnología es parte del mundo en el que vivimos, ¿cierto? Desde hace ya varias décadas, y en realidad podríamos decir que en la historia de la humanidad, los avances tecnológicos van cambiando la forma en que trabajamos, la forma en que nos entretenemos, más allá de los espacios formales de aprendizaje, la forma en que accedemos, creamos, compartimos conocimientos. Hoy en día no hay ninguna disciplina, ningún área del saber que no esté impactado por las tecnologías, la forma en que es el arte, que es la literatura, que es la ciencia, ¿cierto? Incluso la filosofía, áreas que podríamos pensar que no tienen nada que ver con la tecnología, tienen el deber, el imperativo para mantenerse vigentes, ¿cierto? De reflexionar acerca de la tecnología y lo usan para crear sus propios conocimientos. Cómo nos relacionamos, ¿cierto?, entre personas, si pensamos en un colegio, aunque no estén los celulares, ¿cierto?, presentes en la sala de clases, los estudiantes están pensando en lo que está pasando en las redes sociales. Entonces, la forma en que desarrollamos nuestra identidad, cómo nos comunicamos con los pares, con las familias, todo está mediado por las tecnologías. Y no solamente en ese ámbito, sino que con cómo estamos interactuando con las instituciones democráticas, todo el tema de la desinformación, ¿cierto? La manipulación de los resultados, o sea, la irrupción de las tecnologías están transformando las mismas instituciones democráticas, cómo interactuamos con el Estado y cómo desarrollamos nuestra identidad. El desarrollo social y personal están imbuidos con la tecnología. Entonces, sacarlo del proceso de aprendizaje desvirtúa el propósito de la educación, que es formarse como persona y formar la sociedad. O sea, si es que no abordamos lo tecnológico, nos estamos perdiendo una dimensión hiperrelevante para el desarrollo en muchos ámbitos. Desde este consenso, Chile tiene una historia de cómo abordar lo tecnológico, ¿cierto? El 2013
Se lanzó una matriz de habilidades TIC para el aprendizaje que está bien incorporado en el currículum. Se podría decir que quizás es un poco tímido, pero está ahí. Está en los marcos para la buena enseñanza, los estándares para la profesión docente. Hay todo un marco ahí que está abordado desde ya una década. El 2016 se hizo una campaña para abordarlo más allá de las habilidades informacionales, porque este marco está bien abordado desde ahí, de cómo lidiar con la información y cómo comunicarse. Entonces, el 2016 se enfocó más en el tema del Internet seguro, cómo podemos dar indicaciones para que navegar por Internet sea de forma responsable y segura. El 2017, cuando se lanzó, se publicó la Ley de Formación Ciudadana, se actualizó esa mirada y se propuso en el marco de la formación ciudadana. O sea, desde el enfoque de derechos, cómo abordar lo tecnológico, eso también es un desafío. Más allá de que Internet puede ser un lugar peligroso, ¿cierto? Hay ciertos enfoques de ciudadanía digital que van por ahí, bien abordado como desde el ciberbullying, de todos los problemas de convivencia, que es un ámbito súper importante. También hay otros enfoques que van más allá de eso y proponen abordarlo desde la participación ciudadana. Y el 2019 se lanzó el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, que ya es otra mirada y que busca promover en la ciudadanía que pasemos de ser solamente consumidores de tecnologías a ser creadores. Todo esto son miradas distintas que se han ido incorporando, hay tensiones entre las distintas, pero Chile tiene una historia, un recorrido desde la política pública para abordarlo. Después del 2019, ¿sí? Llegó el COVID, ¿cierto? La pandemia que nos llevó a todos a incorporar las tecnologías de forma sin precedentes, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Chile sí fue de los países que tuvo sus clases suspendidas durante más tiempo, y eso obviamente genera impactos súper grandes que estamos abordando como Ministerio de Educación y como sistema educativo completo, el aumento de las brechas, el impacto en lo socioemocional, etc. Y también fue un espacio súper único para todos los y las profes, ¿cierto? Acá estoy seguro que muchos tuvieron ese rol de enseñarle a sus pares, de chuta, en este escenario de las clases online, ¿qué hacemos? ¿Qué metodologías incorporamos? ¿Cuáles son las herramientas? Nos vimos como de golpe, todos los profes los que nunca quisieron, ¿cierto? Utilizar las tecnologías, todos nos vimos obligados a eso. Entonces aprendimos mucho acerca de la interacción con las tecnologías, tanto las oportunidades como sus limitaciones. Después de los 2 años, nadie quería de nuevo, ¿cierto?, conectarse a una clase virtual. Se agotó porque vimos la necesidad y lo irreemplazable que es el contacto presencial, ¿cierto?, el cara a cara. Antes de la pandemia era bien común cierto discurso de que el aula quizás ya no tenía sentido como lugar, porque como todo el conocimiento está en Internet, como nos desarrollamos en espacios virtuales, quizás podemos pensar en superar la escuela como lugar. Pero la pandemia yo creo que dejó en claro que no, que la escuela como lugar físico es irreemplazable. Yo creo que hay un consenso ahora y ya no aparecen tanto estos discursos de que la escuela como lugar estaba obsoleto. Aprendimos también que la tecnología tiene limitaciones y que se requieren condiciones para poder aprovecharlas. Capacidades desarrolladas, ¿cierto?, en los equipos docentes, se necesitan espacios de reflexión, se necesita desde lo más básico, ¿cierto?, que es conectividad, acceso a dispositivos, todas esas brechas que quizás se pensaba y de hecho se planteaba desde ciertos sectores que ya estaba resuelto, entonces desde la política pública no era tan necesario abordar, vimos que es imperativo seguir trabajando en ello. En las brechas, en el acceso a las tecnologías, en el desarrollo de las capacidades y en la brecha que es más difícil de abordar, que es utilizar las tecnologías para la innovación pedagógica, que es como el tercer nivel, que es el desafío. Bueno, estos 3 desafíos en realidad se van superponiendo y conviven al mismo tiempo. Nosotros entonces el año pasado, yo soy director del Centro de Innovación del Mineduc, debía haber partido diciendo eso. ¿Conocen el Centro de Innovación del Mineduc, no? Es en Enlaces,
es la misma institución, la continuidad de enlaces. El 2018 se cambió el nombre, pero es la misma institución. Y bueno, entonces tuvimos el desafío como Ministerio de Educación que llegamos el año pasado en este escenario de vuelta desde la pandemia, ¿cómo abordamos lo tecnológico? Y en un trabajo bien articulado con las demás unidades del Mineduc dijimos que el enfoque que le íbamos a dar era la ciudadanía digital. ¿Por qué ciudadanía digital? Porque la educación se trata mucho, principalmente, de formar ciudadanos, ¿cierto? Ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, la digitalización y la globalización ponen en tensión lo que es ser ciudadano, porque somos ciudadanos ¿de dónde? No solamente de un país, sino que de un mundo que está interconectado y bueno, con todas estas interacciones de las que hablaba antes. Entonces participamos en muchos espacios, no en un lugar localizado, desarrollamos nuestra identidad, ¿cierto?, como personas en espacios que son virtuales, entonces dijimos ya, trabajemos mancomunadamente desde el paradigma o el paraguas de la ciudadanía digital y vimos que era necesario actualizar el concepto de ciudadanía digital. Y lanzamos el año pasado, trabajamos el año pasado, esto lo lanzamos durante este año, pero estuvimos todo el año pasado trabajando en este desarrollo de un nuevo concepto de ciudadanía digital. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permitan utilizar las herramientas digitales de forma creativa, participativa, crítica, ética, para participar en el mundo, en este mundo que tiene difuminadas las barreras entre lo digital y lo análogo. Y entonces dijimos ya, trabajemos esto desde 4 dimensiones, la alfabetización digital, crítica y reflexiva, que esto es entender cómo funcionan las tecnologías desde lo más básico, quizás podemos pensar desde lo funcional, pero también entender que tenemos que tener posturas críticas hacia la tecnología. Tenemos que tomar perspectiva, la tecnología no es neutra, sino que la tecnología genera sesgos, ¿cierto? Alguien diseña esos algoritmos, eso mueve la opinión pública, qué pasa con los datos, etcétera. Entonces le pusimos a esa dimensión alfabetización digital, crítica y reflexiva. El segundo ámbito es el cuidado y las responsabilidades digitales, que es el aspecto más ético, cómo entendemos, ¿cierto?, e incorporamos en nuestro actuar que lo que yo hago en los espacios digitales tiene consecuencias para mí y para el resto. El tercero es la participación ciudadana digital, entendiendo que hay herramientas, o sea, lo tecnológico puede ser una súper herramienta para participar de los procesos sociales, está el activismo digital, es súper importante para los jóvenes. Y bueno, lo que hacemos en las redes sociales puede influir y puede impactar en el desarrollo de la democracia, para bien o para mal. Y el cuarto ámbito es la creatividad digital y la innovación. O sea, cómo utilizo herramientas digitales para crear soluciones a problemas del mundo real. Y a partir de esto entonces empezamos a diseñar acciones de desarrollo profesional docente, un documento que explica esto, estas 4 dimensiones, articulaciones con distintas organizaciones para ponernos de acuerdo, que lo íbamos a promover desde aquí. Está también en proceso la actualización curricular. No sé si están enterados, pero está en discusión, la unidad de currículum está liderando el proceso de cómo abordamos esto desde el currículum. Entonces viene ahora la revisión de todo el currículum, desde primero básico hasta segundo medio. Hay un proceso ahora abierto de consulta ciudadana. Pueden meterse a congresopedagógico.mineduc.cl y dar su opinión, organizar encuentros, etc. Y queremos promover fuertemente esto. Está en discusión, obviamente, abierta con la sociedad, porque el proceso es bien largo, es consultivo, después se presenta al Consejo Nacional de Educación y la idea es que el nuevo currículum esté en marcha el 2016. Bueno, el 2026, sí. Claro, no va a ser retroactivo. Bueno, entonces estábamos trabajando en esto y llegó ChatGPT. Antes de que lo lanzáramos, que es un remesón tan grande como la pandemia. Nos hace repensar cosas bien fundamentales. El qué enseñar y para qué enseñar cambia con la irrupción de esta herramienta. Esto ya lo explicó súper bien Marcelo. Para que lo recordemos nomás, la sigla GPT es bien explicativa en sí misma, Generative Pre-trained Transformer,
Generative, que es lo que lo hace distinto a las herramientas anteriores de inteligencia artificial, que es que genera respuestas nuevas, ¿cierto? Crea respuestas nuevas cuando le damos un input. O sea, no es como Google, que el buscador de Google que nos entrega respuestas ya hechas, sino que va generando respuestas nuevas cada vez que le pregunto. Es pre-trained, o sea, que fue entrenado con grandes bases de datos anteriormente, o sea, sus respuestas dependen de esas bases de datos y los patrones que encontró en el proceso de entrenamiento. Y el transformer, que es esta estructura de redes neuronales, ¿cierto? Es la arquitectura computacional, que es importante igual tener en mente que hace operaciones matemáticas. De repente se usan metáforas para explicar y uno dice, oh, ChatGPT entiende súper bien, o no sé qué, o razona. Pero no es que entienda ni que aprenda realmente, porque hace cálculos matemáticos. Todo lo que hace son vectores de probabilidades, ¿cierto? Entonces no es que tenga un razonamiento. Sin embargo, sus respuestas parece que razonara súper bien. Y es un modelo, un Large Language Model, un modelo grande de lenguaje. Como muchos otros, ChatGPT es una solución particular. ¿Han usado ChatGPT? ¿Sí, todos? Sí, a ver, levanten la mano. ¿Quién lo ha usado? Ah, todos lo han usado. A ver, pero igual quería hacer una prueba. Veámoslo igual. ¿Ahora lo puedo mostrar? Claro. Hagamos súper rápido. ¿A quién se le ocurre una pregunta buena para hacerlo? Para hacerle a ChatGPT. Una pregunta que no buscarían en Google, porque Google, no sé, si quiero una receta para hacer algo, Google me va a dar una súper buena respuesta. Pero pensemos en una pregunta buena. ¿A quién le gustaría decirlo? ¿Allá atrás? ¿Sí? Actúa como experto. ¿Y cuál es la pregunta, sí? Documentos. Pero una pregunta. Pensemos igual para qué sirve ChatGPT más que fuentes. No es tan bueno para las fuentes, sino que pensemos qué te gustaría que te responda. Más allá de las fuentes, acuérdense de las limitaciones que tiene ChatGPT, que no es tan bueno para las fuentes. Podríamos hacer una pregunta sobre la creatividad matemática. A ver, a ver. ¿Ya? Ya, preguntémosle. Preguntémosle. Ya. ¿Cuándo el Ministerio de Educación? Ahora te va a decir que no sabe. Igual se puede, lo podemos hablar después. Pero de Chile, ya. ¿Cuándo el Ministerio de Educación de Chile plantearía más horas de tecnología? ¿Qué dirá? Obviamente va a alucinar si pensemos en las respuestas. Hasta Miguel no sabe, ¿cierto? Nos va a decir que no sabe. Después podemos discutir eso. A ver, aquí tienen una pregunta. ¿Ya? Ya, preguntémosle. El gobierno de Pinochet se considera, ya, excelente. Es que es distinto el tipo de pregunta. Cuando interactuamos con ChatGPT pensemos que es una herramienta que nos puede ayudar a reflexionar. No nos va a dar respuestas de como si no es bueno para eso. Pero veamos cómo funciona con este tipo de preguntas que es distinta a las otras dos. Entonces dice que sí, el gobierno de Pinochet
en 1973 generalmente se considera una dictadura. Llegó al poder a través de un golpe militar el 11 de septiembre, bueno, y da una serie de argumentos que le podríamos discutir. Uno le puede decir como, pongámosle, pero hay gente que considera que no es una dictadura. Ya dice, pero hay gente que considera que no es una dictadura. ¿Ya? Es cierto que existen distintas perspectivas y te va a dar distintas razones, distintas perspectivas de por qué se puede considerar o no una dictadura. ¿Qué es lo interesante? Más allá de la respuesta misma, es que esto puede ayudar a los profes o a un mismo estudiante para ver distintos puntos de vista. Entonces yo le podría preguntar, propone una clase de 45 minutos para generar un debate para generar un debate con estudiantes de segundo medio. ¿Ya? De segundo medio. Ya. Y han hecho esto, ¿no? Ah, ya lo han hecho, repetido. Bueno, ahí me dice ya una introducción, la pregunta, después dividir en la clase en dos grupos, asignar argumentos positivos, otro en contra, después un debate y una conclusión. Y algo que a mí me gusta es esto, decirle, propon una rúbrica para evaluar esta actividad. ¿Y esto lo han hecho? Sí, también. Ah, qué fome, ya. Me voy nomás. Ustedes ya saben. No, pero esta herramienta yo lo encuentro súper útil que uno se demora como profe en hacer rúbricas. Entonces te da una rúbrica que después uno puede copiar ahí y pasarla a mi instrumento de planificación. ¿Ya? Y en general son bastante buenas. Obviamente son una propuesta y uno como profe puede cambiarla. Entonces me da distintos criterios y distintos indicadores. Que uno se demora en hacer ese tipo de cosas. Entonces puedo hacer esto para cada clase, para trabajos personalizados y esto puede ahorrar mucho tiempo a los y las profes. Pero aquí ustedes ya lo conocían. Entonces, bueno, se sabe bien cómo conoce, tiene ventajas para los profes, para la planificación. Y esto yo creo que ustedes ya están acostumbrados. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, veamos rápidamente. ¿Qué sentimientos les produce esto de que esté la inteligencia artificial a nuestra mano y que la podemos utilizar pedagógicamente con ejemplos como el que vimos recién? Ahí está el código 79153557. Lo voy a poner aquí. ¿Podemos ponerlo así? Genera ansiedad, curiosidad, desafío, entusiasmo. ¿Lo podemos poner en pantalla más grande? ¿Sí? Ah, parece que yo tengo que dejar de presentarlo aquí. Ah, recién. Ya, entonces vemos, aquí lo veo más grande. Dice, muy grande aparece entusiasmo, es como la palabra central. Dice curiosidad, ansiedad, desafío, optimismo, oportunidad. En general he hecho esta actividad en varios públicos distintos
y siempre veo dos polos se podría clasificar, como uno de dudas, como de miedo, de incertidumbre, y otro de oportunidad, de entusiasmo. Aquí vemos que en este público es muy entusiasta y aparece mucho más grande la curiosidad, pero también con ansiedad. Ahora, la ansiedad creo que es esa combinación de las dos, así como que es algo que te entusiasma, pero que también te da como un poco de miedito. Y claro, se entiende la ansiedad que produce, o la desconfianza, o el miedo al reemplazo, es absolutamente comprensible. Volvamos a la presentación. Eh, y esos miedos no son nuevos. No sé si conocen esta cita, como para mostrar que esto no es nuevo. Esta es una cita que dice: este invento dará origen en las almas de quienes lo aprendan al olvido, por descuido del cultivo de la memoria, ya que los hombres, por culpa de su confianza en ella, serán traídos al recuerdo desde fuera, no desde dentro, por su propio esfuerzo. Darán la impresión de conocer muchas cosas, a pesar de ser en su mayoría unos perfectos ignorantes, y serán fastidiosos de tratar, al haberse convertido en vez de sabios en hombres con la presunción de serlo. ¿A qué tecnología creen que se refiere esta cita? ¿Y de qué época es? ¿La imprenta? ¿Quién da más? ¿Podrá ser anterior a la imprenta? Es anterior, mucho antes. Esto aparece en el Fedro de Platón, que en estos diálogos de Sócrates con sus discípulos, hay un libro que se llama El Fedro, y hay una parte en que Sócrates le explica a Fedro una historia muy antigua de Egipto, de 3000 años antes de Cristo, que llega un dios a ofrecerle distintos dones, distintos regalos a un rey. Y le dice, bueno, yo te traigo la astronomía para entender el cosmos, la geometría para entender las relaciones entre las cosas, el arte y la escritura. Y lo que dice el rey es, dice, no, ese invento es muy pernicioso para la humanidad, porque va a hacer parecer a las personas inteligentes, pero no son inteligentes porque van a estar leyendo en vez de pensando. Y va a parecer que son inteligentes, pero va a ser una apariencia. Y eso nos aleja de la verdad. Y dice algo divertido, después en un párrafo más adelante, dice Sócrates, además, los libros, tú les haces preguntas y no te responden, porque dicen siempre lo mismo. Hasta que llegó ChatGPT. Ahora es distinto, ¿sí? Habría que responder eso. Pero bueno, está esta desconfianza, este miedo a que los adelantos tecnológicos puedan tener efectos perniciosos, y así ha sido con todos los desarrollos tecnológicos, ¿cierto? La imprenta, como decía Daniel antes, ¿cierto? Generó un tremendo debate en la iglesia, porque antes había una sola verdad oficial, que era la de la iglesia, y esto generó un tremendo problema. El tema de la imprenta, de que se pueda reproducir, que cualquier persona pueda reproducirlo, las escrituras, ¿cierto? Después, cuando se inventó la fotografía también, chuta, entonces ahora, ¿qué pasa con la pintura? ¿Se va a morir la pintura? ¿Se acaba la profesión de los pintores si la fotografía reproduce la imagen? Después con la radio, ¿cierto? Con la televisión y más recientemente con las computadoras, ¿cierto? Todo esto ha tenido grandes debates en el mundo educacional. No solamente en general, sino que en lo educacional. Hay unos textos muy bonitos de Gabriela Mistral que habla de la fotografía y de la radio, ¿cierto? De cómo los nuevos medios pueden impactar en la educación, y ella tenía una visión como bien optimista, de que el mundo está cambiando, ¿cierto? Entonces desde la pedagogía tenemos que ver cómo integrar todos estos recursos. Lo que está en duda, sí, en la pregunta, ¿cierto? Es cuál es el nivel del impacto. ¿Va a ser como la imprenta, que cambió todo? ¿O va a ser más bien como, no sé, la televisión, que no tuvo un impacto tan grande en lo educativo? De hecho, las computadoras tampoco hasta ahora han tenido un impacto muy grande en el aula. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es el nivel de este cambio? ¿Es diferente a los cambios anteriores? Yo diría que al parecer sí hay algo importante, que es que todos estos desarrollos anteriores estaban al alcance de pocas personas, ¿cierto?
la imprenta. ¿Quién tenía imprentas? No es que cada persona tuviese una imprenta en su casa. Hasta los computadores, en los 90, no toda la gente tenía computadores, era una minoría. Pero hoy en día hay más celulares que personas en Chile. Y de cualquier celular uno se puede meter a ChatGPT, entonces está al alcance. Y nunca, ninguno de estos cambios había sido con tanto acceso a la tecnología. Y eso yo creo que nos hace pensar en que el impacto va a ser bien grande. Y claro, las implicancias están por verse, pero todo indica que van a ser importantes. Podemos pensar las tecnologías, dado que cambian las cosas en distintas dimensiones. Este modelo yo encuentro que es bien útil. Podemos pensar la tecnología simplemente como un sustituto, o sea, hacer lo mismo que hacemos, pero con tecnología. O sea, un clásico ejemplo, las pizarras digitales, o incluso la presentación de PowerPoint. Podemos hacer la misma clase tradicional, pero con PowerPoint, sin cambiar nada, ¿cierto? Los estudiantes aprenden de la misma forma y estoy solamente sustituyendo el pizarrón por el PowerPoint. Puede ser también un aumento, como hacer más efectivo aquello que estoy haciendo, pero sin transformarlo, solamente más efectivo. Pero hay un paso distinto a solamente la mejora, que es la transformación, que es modificar aquello que hacemos con las herramientas tecnológicas. Y un paso más allá es redefinir lo que hacemos. Entonces, con cualquier tecnología la podemos usar de estas 4 formas. Solamente un Google Doc, por ejemplo. Lo puedo usar igual que una hoja de papel, lo puedo usar para escribir más rápido con las herramientas que tiene, pero también lo puedo usar colaborativamente. Eso no lo puedo hacer con una hoja de papel. O sea, sí, pero es más difícil, no con personas que están remotamente conectadas, ¿cierto? Y también puedo redefinir lo que es escribir y escribir de distintas formas, de formas creativas. Entonces, es un buen marco para pensar en para qué estamos utilizando la tecnología. Y esa es la pregunta, pues, la sala de clases hace 100 años era así y hoy en día es igual, ¿cierto? En el pasado, esta es una imagen, yo creo que la conocen igual, ¿o no? Cómo se imaginaban el futuro, hicieron una feria en París en 1904, cómo va a ser la educación en 100 años, y distintos ilustradores lo pensaban. Entonces aquí, ya, con la irrupción de la tecnología, ¿cierto? Podemos tener una máquina que directamente le meta el conocimiento a los estudiantes en la cabeza, ¿cierto? Porque esto es mirar el mismo paradigma, pero amplificado. Si es que pensamos que la educación es meterle contenido a la cabeza de los estudiantes, y pensamos una tecnología para eso, vamos a reforzar ese paradigma, justamente. Y de hecho hay aplicaciones de la inteligencia artificial que van en este mismo sentido. Hay un video que es bien distópico, yo encuentro, en China, con un invento que es como un cintillo que le ponen a los estudiantes en la cabeza, con unas lucecitas. Entonces, si el estudiante está distraído, se prenden las luces rojas. Y el profe tiene como un panel que puede ver cuáles de sus estudiantes están distraídos o no, y le manda un mensaje a los papás. Y entrevistan a los alumnos, y los alumnos, imagínense, pues están súper nerviosos y dicen, sí, es súper bueno, porque están leyendo la cabeza. Entonces eso es utilizar la tecnología en una dirección que refuerce el paradigma del control, de la desconfianza, ¿cierto? De una educación así, pues vertical. Entonces la pregunta que nosotros como ministerio estamos llamando a hacer es qué tipo de pedagogía queremos impulsar con la inteligencia artificial. ¿Queremos este paradigma o queremos una educación que se base en resolver problemas del entorno con pertinencia local, con colaboración, con participación, que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje, que se conciba el error como un proceso, que los cambios, las innovaciones sean sostenibles y no solamente adoptar modas, y que tenga un impacto real en los aprendizajes? Como lo que mostró Daniela va mucho en la línea de esto, ¿cierto? De una educación distinta, de una educación que se basa en resolver problemáticas, ¿cierto? Y eso es lo que nos llama, yo creo, lo que se necesita de las tecnologías, y no de las tecnologías nomás en la educación, sino que en cómo abordar la educación en su conjunto. Esto va más allá de lo tecnológico. Yo puedo hacer todo esto sin tecnología, pero la tecnología puede ser un catalizador de la innovación educativa.
No sé cómo estamos de tiempo. ¿Me dicen? Yo creo que- Terminando ya, voy terminando. Entonces, esa es la pregunta, pues, ¿qué uso le queremos dar a la inteligencia artificial generativa? Lo que promovemos, lanzamos una guía hace unos meses, se puede descargar desde la página de Ciudadanía Digital. Es que la utilicemos en función del aprendizaje activo, que se favorezca el protagonismo de los estudiantes, el pensamiento crítico, la colaboración, que se fije la evaluación como como proceso. Esta pregunta ya salió y es probable que salga después. El tema de la evaluación. Si es que yo planteo la evaluación desde el paradigma de evaluar al final del proceso, ¿cierto? Y basado en la desconfianza de tratar de ver que los estudiantes van a hacer trampa, que es una preocupación genuina, pero en un tipo de evaluación. Si es que pienso la evaluación como proceso, yo conozco a mis estudiantes, entonces puedo, ya, ChatGPT. En la clase puedo incorporar ChatGPT. Entonces escribir un ensayo, este ejemplo. Una cosa es decirle a los estudiantes en la clase de historia, en un mes más me tienen que entregar un ensayo, y otra cosa es decir, ya, vamos a trabajar un ensayo. Entonces, clase 1, usemos ChatGPT y preguntémosle. Hacemos un debate en clase. Después, a partir de los resultados de ese debate, ustedes escriben un párrafo. Después eso se lo pueden plantear a ChatGPT y que ChatGPT les proponga la continuación. Tráiganlo y lo discutimos. Y así es un proceso. Y al final da lo mismo si el ensayo lo hizo ChatGPT, lo que importa es el proceso reflexivo que hubo en todo el proceso. Entonces hay que repensar la pedagogía en realidad. Y esto está directamente relacionado con lo que estamos viendo, lo que estamos promoviendo de ciudadanía digital. Creemos que no estábamos perdidos, en que la idea es fomentar la participación ciudadana, utilizar estas herramientas en procesos creativos y tener también las precauciones. ChatGPT reproduce sesgos machistas, ¿cierto? De ciertas posiciones por sobre otras, uniforma los distintos puntos de vista. Entonces es más necesario que nunca tener esta perspectiva crítica. Y también que lo usemos de forma ética, con cuidado y siendo responsables. Entonces, en general, como ya más amplio que lo educativo, ¿qué queremos? Esta es la pregunta yo creo que tenemos que hacernos. ¿Qué queremos que la inteligencia artificial nos ayude a amplificar? Debería ser lo humano. Ante la irrupción, ¿cierto? Y la tecnologización del mundo, nuestra tarea tiene que ser rescatar y fortalecer lo humano. Esta imagen la hice con Dalí, esta herramienta para hacer imágenes, y me gustó, la encontré buena. Y fue después de varios intentos, después de varias pruebas. Le dije como la creación, Capilla Sixtina, renacentista, contacto del hombre con la inteligencia artificial, algo así. Y al principio me daba puras imágenes fomes, como de una mano y una mano de robot, pero después de varios intentos me hizo esta que la encontré súper curiosa, porque no es un robot, es como una mano de mármol, como en la misma onda renacentista, y como con pintura encima. No sé, me dejó pensando. Y esto es lo que puede hacer, pues nos puede hacer pensar. Y yo creo que eso es lo que, así, en ese sentido, lo deberíamos utilizar. Así que bien, muchas gracias. Vamos a las preguntas. Bien. Bien, muchas gracias, Martín. Vamos a, como hemos hecho, una ronda de preguntas, una o dos preguntas para en honor al tiempo. ¿Quién desea preguntar algo, hacerle alguna consulta a Martín? Martín, lo dejaste todo tan claro. ¿Puedo- Aquí. ¿Puedo antes, Sí, respondiendo sí. lo que le querían preguntar a ChatGPT del profe, que yo creo que viene esa pregunta? En el proceso que les contaba de actualización del currículum, lo que estamos viendo como ministerio es que es fundamental este tema de las tecnologías, tanto en la asignatura de tecnología como de forma transversal. Y hay consenso por lo menos entre las autoridades y los equipos técnicos del Mineduc. Así que yo espero en realidad que no quede relegado a una hora en el nuevo currículum.
No se los puedo prometer, obviamente, pero yo espero que en realidad sea, y hay desafíos importantes en el tema de la asignatura, en formación de profesores, por ejemplo. ¿Cómo formamos profesores? Porque claro, uno puede hacer un cambio curricular maravilloso, pero si no damos oportunidades de formación inicial y formación continua a docentes para poder tomar el desafío de una asignatura así de desafiante, vamos a quedar en la misma. Entonces el cambio curricular tiene que ir aparejado ahí con formación docente, con pensar los espacios en la escuela. O sea, es una cosa bien, bien grande que hay que pensar. Bien. Sí, participen en el Congreso Pedagógico para que aparezca eso, que haya más horas de tecnología. Hola, primero que todo, yo soy profesor de un colegio particular y también he desarrollado prácticas en colegios municipales. Una de las grandes limitantes que existen en los colegios municipales es cómo implementar algo tan novedoso como una sala que permita la investigación a través del chat GPT. La pregunta es bien concisa, tú como director del proyecto Enlace, es cómo los colegios van a poder implementar su propio proyecto digital en cada uno de los establecimientos a través de la generación de un proyecto. Bueno, nosotros podemos dar ciertas señales y hacer convocatorias. De hecho, tenemos convocatorias para equipamiento que vamos a lanzar ya este año ya, y para el próximo año también queremos hacer en esa dirección, como la dirección Maker. Pero ahora es bien importante que en las escuelas se consiguen esos espacios. Hay que repensar la sala de computación, por ejemplo. Hay muchos colegios que han transitado, hay comunas que han transitado de la sala de computación como clásica a más sala de proyectos. Y eso se puede hacer. De repente los colegios, y es la invitación que hacemos, que vean las oportunidades que hay actualmente, que existen. Y hay muchos ejemplos. Nosotros estamos rescatando experiencias en la red de innovación educativa. Se pueden meter redinnovación. ¿Cómo es? Redinnovación.cl, tal cual. Y rescatamos experiencias que sirvan como guía. Hay harto que aprender de colegios que ya han hecho ese cambio sin inversiones demasiado grandes. Son como los modelos de gestión que permiten avanzar hacia allá. Entonces diría eso, como que se puede empezar ahora a repensar los espacios de la escuela y buscar los recursos disponibles. Obviamente tiene que ver con el convencimiento de los equipos directivos también. Muchas veces piensan como, no, solo lenguaje y matemática, y no se piensa integralmente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En la misma línea con respecto a la implementación de las nuevas tecnologías en las aulas, tú comentaste que habían colegios municipales. Ahora, y también tenemos, recordemos, la ley de subvención escolar preferencial. ¿Cómo ustedes, cierto, como Centro de Innovación, pueden hacer una alianza, digamos, con el PME, que también trabaja a nivel Mineduc, para poder ir aminorando esta brecha? Porque la primera que tenemos es analfabetismo digital, sobre todo de varios ciertos apoderados que no pueden estar 100% conectados, y lo vimos también como fenómeno de la pandemia. Entonces, ¿qué están haciendo en cuenta de esta articulación entre ustedes como centro y las personas que trabajan en los planes de mejoramiento educativo, que sabemos que es mucho dinero el que se invierte y que la mayoría de las municipalidades están adheridos a ello? Sí, los PME. Tuvimos una reunión esta semana con el equipo de PME para... Hoy no sé si debería decir esto. No, sí, porque se están repensando los modelos de PME también, para que sean más flexibles, para que no sea un instrumento solamente burocrático que hay que completar, sino que trabajarlo de verdad y que sea un instrumento para la mejora educativa. Exacto. Sí. Sí, estamos viendo cómo repensar el modelo en el fondo y que vaya más abiertamente a ser un instrumento para la innovación. Sí, estamos en eso. Bien, muchas gracias, Daniel. Un aplauso, Daniel.
Gracias, 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 gracias.